Un segundo, presidente. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias. Un segundito que Ahí sí. Me había pillado la tecnología, claro. Muchas gracias, presidenta. Y por su intermedio a nuestras ministras que hoy día nos acompañan. Hoy debemos votar la cuarta renovación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, con lo cual se cumplirán 60 días de vigencia de esta medida en la región de la Araucanía y las provincias del Biobío y Arauco. El Ejecutivo, en ese sentido, viene hoy a pedir aprobación de esta medida, argumentando que ha generado buenos resultados en los 45 días anteriores y pone como ejemplo una reducción importante en la quema de camiones en más de un 85%, los ataques a vehículos en un 65% y el uso de armas de fuego en un 57%. De esta forma, el Gobierno está reconociendo, sin decirlo, que el estado de excepción ha sido una medida efectiva para reducir los ataques y atentados en la macrozona sur, tal y como lo dijimos e hicimos ver en marzo pasado, cuando el presidente Boric asumió el Gobierno, sin que fuéramos en ese momento escuchados. Fue en esa época, presidenta, cuando las mismas autoridades que hoy vienen a defender a este Congreso la continuidad de esta medida, mostrando cifras positivas y alabando el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, nos dijeron que el estado de excepción en la macrozona sur no servía, que no era una medida efectiva para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en la zona y que la presencia de los militares en el territorio solo agudizaría el conflicto. Es por eso, presidenta, que a muchos chilenos, y particularmente a quienes viven y sufren la violencia en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, les gustaría que el Gobierno reconociera públicamente que se equivocó, que al negarse a mantener el estado de excepción a partir del 11 de marzo pasado, cometió un error, que dejaron abandonados e indefensos y que por tanto se merecen disculpas públicas por parte de este Gobierno a todos quienes sufrieron esa acción o inacción. Pero lamentablemente esto nunca ocurrió y tengo la impresión que no va a ocurrir. Pero los habitantes de la macrozona sur tienen otra pregunta, que por su intermedio, señora Presidente, le hago a las autoridades del Gobierno acá presentes. Si los resultados del estado de excepción en estos 45 días son tan buenos y efectivos, ¿por qué mantener el carácter de acotado de la medida, que al menos en la región del Biobío así ha sido? ¿No sería más razonable y lo mejor para los habitantes de la macrozona sur que se aplicara el estado de excepción en plenitud, sin ningún tipo de restricción, de manera que los resultados positivos en materia de seguridad fueran aún mejores y permitieran disminuir la percepción que en la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco se vive en una grave crisis de seguridad? Porque eso es lo que quieren los habitantes de la macrozona sur, especialmente en la provincia de Arauco y Biobío, vivir en paz y con seguridad para sus familias, para poder trasladarse por la zona a sus propiedades y a sus fuentes de trabajo con tranquilidad. Para ellos, los que viven diariamente en la macrozona sur, la violencia se vive más allá de los caminos y no entienden que obliguemos a las Fuerzas Armadas a estar limitadas solo al cuidado de caminos sin tomar otras acciones contra los grupos violentistas que impunemente recorren la zona. Tal vez, presidente, sea necesario una nueva ola de ataques terroristas o la muerte de personas civiles, tal como ocurrió hace poco más de 45 días y lo que obligó al Gobierno a reponer el estado de excepción en la macrozona sur, para que nuestras autoridades se terminen de convencer que el carácter de acotado de la medida no puede continuar y se debe dar plena libertad y confianza a nuestras Fuerzas Armadas para actuar de frente
a todo acto delictivo y violento que se vive en la zona, más allá de las carreteras y caminos. En resumen, y para que quede claro, presidente, creo que el gobierno está esperando que ocurra un recrudecimiento de la violencia y la muerte de personas en la macrozona sur para justificar la eliminación del carácter de acotado del estado de excepción y así poder dar una respuesta política a una crisis de seguridad que no pueden manejar. Es por esto, presidente, que ante la falta de una explicación razonable por parte de las autoridades de gobierno que hoy nos acompañan para mantener un estado de excepción acotado que no maximiza la tal ansiada seguridad que los habitantes de la macrozona sur reclaman y nos exigen y que solo se justifica por una falta de voluntad del gobierno, es que hoy no voy a estar disponible para aprobar esta medida. No voy a estar disponible a esperar más atentados y más víctimas fatales ocurran en la macrozona sur para que el gobierno se convenza y se atreva finalmente a aplicar cabalmente la ley vigente en nuestro país. Por esto, presidenta, me abstendré de votar el día de hoy este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Keitel. Gracias, presidenta. Sin duda, los resultados de este estado de excepción acotado